a el lanzamiento del día de hoy sobre la guía sobre la observación general número 26 y cómo la sociedad civil puede apoyar la implementación de de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Niñas y Niños. Mi nombre es Leticia Carvalho, soy abogada y soy coordinadora internacional en una organización brasilera. Estoy muy contenta de poder estar moderando este webinar y me encantaría agradecerle a la serie de cómo implementar los acuerdos de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de los Niños por organizar esto. Antes de empezar, quisiera pedirle a todo el mundo que confirmen que me puedan confirmar que están entendiendo lo que estoy diciendo. Quiero que entiendan que estoy hablando en inglés, pero hay interpretación simultánea que está disponible en francés, en español y también en portugués. Así que, por favor, verifiquen las instrucciones que están en el chat, donde van a poder ver un icono de un globo y ahí podrán escoger su idioma preferido. Quisiera decirles que hoy ma- tuvimos una sesión en inglés y en árabe. Y vamos a compartir las grabaciones con ustedes también más tarde. Espero que ahora me puedan escuchar en sus idiomas de elección. Bueno, yo creo que tengo dificultad con algunas conexiones. No estoy segura si todos y todas me pueden escuchar. ¿Pueden confirmar? Sí, te podemos escuchar muy bien. ¿Me pueden escuchar bien? Perfecto. Creo que los perdí en un momento, pero estoy tratando de volver. Disculpas. Sí, te escuchamos muy bien, Leticia. ¿Me escuchan? Ok. Ok, por favor, compartan sus nombres y la organización de la que vienen y desde dónde están hablando en este momento, dónde se están uniendo, para que sepamos quiénes están en la sesión de lanzamiento de hoy. Y como ya les contamos y como ya saben, estamos acá para hacer el lanzamiento de esta guía sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden apoyar la observación general número 26 sobre como ustedes saben, la triple crisis planetaria es un tema de los derechos de los niños y las niñas, la emergencia planetaria y la polución puede poner en riesgo a los niños y niñas y sus derechos y puede también ser un reto para la implementación de la Convención de 35 años sobre los derechos de los niños y las niñas. La observación general se fue desarrollada por el Comité los Derechos de los Niños y las Niñas con información y comentarios de miles de niños y niñas del mundo sobre la Convención sobre los derechos de los niños y niñas. Así que esta observación general es una guía de autoridad que puede ser utilizada para catalizar y fortalecer la participación de los niños y las niñas en las decisiones o la toma de decisiones ambientales. El objetivo de estas sesiones es poder introducir unas herramientas para la implementación de esta observación general número 26 para poder subrayar cómo esta observación general 26 se puede depender de esto y puede ser utilizada por las organizaciones de la sociedad civil para avanzar los derechos de los niños y las niñas y para poder compartir también las historias e intercambiar experiencias para inspirar nuevas colaboraciones. Finalmente, es hoy, el 9 de septiembre, coincide con el Día Internacional de la Educación y la cima del clima en África. Así que esto marca perfectamente esta conversación. Si tienen preguntas durante este webinar, les pedimos que utilicen
la caja o icono de preguntas que se llama Q y A, que pueden ver en la pantalla. Si van a hacer preguntas, por favor, prendan la cámara cuando vayan a hacer la pregunta. De lo contrario, simplemente mantengan el micrófono silenciado. Si son niños o niñas, pueden seleccionar si pueden utilizar o quieren prender la cámara o no. Esta sesión está siendo grabada y la grabación se va a grabar y compartir en la página de Save the Children. Y se podrá compartir con los otros participantes luego de la sesión. Queríamos y queremos que este webinar sea un lugar seguro e incluyente para todos y todas, especialmente para los niños y las niñas que están acá con nosotros hoy. Quisiera recordarles algunas de nuestras consideraciones. Motivamos a todos los participantes a utilizar idioma o lenguaje no técnico y creo que parte de lo lindo de esta reunión es que tenemos personas de muchas partes del mundo. Así que escuchar con respeto es un prerequisito para una conversación fructífera y quisiéramos recordarles que es nuestra responsabilidad mantener a los niños y las niñas libres de peligro y daño. Así que cualquier preocupación puede ser compartida con Susan Rutay, que es nuestro punto focal. Ok, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, especialmente a los y las que apenas están llegando. Y quiero darle una bienvenida especial a los niños y las niñas, incluyendo las organizaciones lideradas por niños y niñas y adolescentes. Esta reunión está organizada por la serie Cómo aplicar los derechos del niño y de los niños y las niñas, y también con el apoyo de Save the Children y con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil financiado por SIDA, la Agencia de Cooperación Internacional de Suecia. Voy a anunciar nuestra agenda ahora y quisiera pedirle de nuevo a los panelistas y las panelistas prender su cámara cuando los mencione y las mencione. Hoy vamos a escuchar unas palabras de bienvenida de Mikiko Otani, presidente de Child Right Connect. Ella también trabajó en el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y las niñas. También vamos a tener preguntas, obviamente, para saber más de los participantes. Y luego escucharemos a Beniam Mesmur, miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, que hablará de cómo las observaciones generales 26 nos ayudan a entender los derechos de los niños. Luego vamos a tener una presentación sobre la guía de la observación general 96, hecha por Constanza Martínez de Save the Children y coautora de esta guía también. Luego tendremos una presentación de herramientas amigables con los niños para la implementación de la Observación General 96 que la hará Child Rights Connect y su miembro es, perdón, equipo asesor. Esto será hecho por Dulce de Ecuador. Y luego tendremos experiencias que compartiremos de parte de ustedes y también de nuestros participantes. Tenemos Luku Yeti M de eh, Costa de Marfil y Julia Govea, que representa a la coalición de niños de Brasil, para empezar con esta sesión. Así que de nuevo, bienvenidas, bienvenidos, y le voy a entregar ahora el micrófono a Mikiko Otani, presidente de Child's Right Connect y líder de la serie de cómo aplicar los derechos de los niños y las niñas. Mikiko, el micrófono es tuyo. Gracias, Leticia. Me encanta tenerlos y tenerlas acá. Gracias por estar en esta reunión. Yo, como persona que participó de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, colegas, amigos, amigas y niños, niñas y adolescentes, gracias por llegar a este webinar el día de hoy. Este webinar es para el lanzamiento de la observación general número 26 y las guías
para la sociedad civil. Este tema es crucialmente importante. Por ejemplo, cómo los niños, la sociedad civil pueden apoyar la implementación de esta observación general número 26 para poder avanzar los derechos de las niñas y los niños. Pero este webinar de hoy también es significativo, ya que este es el primer webinar de la serie de cómo aplicar los derechos de los niños y las niñas, desde que Child Right Connect se convirtió en el anfitrión de esta serie en mayo de este año. Para aquellos de ustedes que todavía necesitan familiarizarse con esta serie de cómo aplicar los derechos de los niños y las niñas, quisiera darles un resumen. Esta serie es una plataforma que facilita la co-creación y aprendizaje entre pares de los derechos de las niñas y los niños. Ofrece una serie de herramientas, guías y estudios de caso e intercambios entre pares para poder apoyar programación efectiva, incluyendo trabajo de incidencia para los derechos de las niñas y los niños en el sector de la sociedad civil, no solo en el sector de los niños y niñas, sino también en otros sectores. Así que espero que hoy tengamos muchos participantes de el sector del movimiento ambiental, pero también del sector de los derechos humanos también, en colaboración cercana con otros actores, como dije anteriormente, incluyendo la academia, pero también la colaboración con el Comité de los Derechos de los Niños y las Niñas es muy importante. Así que estamos muy contentos de tener la presencia de Beniam el día de hoy. Esta guía se ha desarrollado en colaboración con diferentes aliados confiables para poder apoyar su aplicación en el sector en diferentes eh, idiomas y geografías. Así que estamos muy contentos y contentas de organizar este seminario en 5 idiomas con su traducción a esos idiomas en 2 sesiones, considerando obviamente las diferencias de zona horaria. Los y las que todavía no son parte de esta serie sobre cómo aplicar los derechos de los niños y las niñas, les pedimos que nos apoyen y se involucren. Hay más información en la página de internet para esta serie en la página de Chance Rights Connect. El tema del webinar de hoy, que es el lanzamiento de la guía de la observación general número 26 para la sociedad civil, es eh, parte de esta serie y estamos muy contentos de ser parte de este webinar como presidente de Child Right Connect y también como miembro del comité de las Naciones Unidas que fui parte el equipo que hizo esta observación número 26. Esta observación número 26 hace una petición a los niños y a la sociedad civil en el mundo para que avancemos los derechos de los niños y las niñas. Y eso se ha hecho a través de colaboraciones para que sea utilizada de manera efectiva por los niños y la sociedad civil, produciendo guías como esta. Y apreciamos el trabajo dedicado de cada una y cada uno de ustedes que contribuyó a desarrollar estas guías. Estoy muy emocionada de poder lanzar esta guía y escuchar la experiencia de los colegas de la sociedad civil y también de los niños. Muchísimas gracias. De vuelta a ustedes el micrófono. Gracias, Mikiko, por compartir esta iniciativa tan importante de la serie de cómo aplicar los derechos de los niños y niñas. Y gracias por ser parte del comité. Ahora vamos a ver, ahora Laura, porque queremos saber quién es más está acá. Soy Laura de Save the Children y también trabajo con la serie sobre cómo aplicar los derechos de las niñas y los niños. Y quisiera pedirles que puedan ver si pueden escanear este código QR o si pueden también ver el link en el chat. Mis colegas van a poner este link acá para ustedes para ver si pueden unirse a esta sesión. Veo que algunas personas se están uniendo. Sí, nos gustaría que nos dijeran de qué país vienen.
Canadá está muy grande. Genial ver muchos países de Europa también, pero también Canadá, Estados Unidos, España, Lituania, Bolivia, Brasil, genial. Y Jordania y Mali. Perfecto. Veo que tenemos 46 personas que están respondiendo. Argentina. Sí, hemos visto, vemos más de este continente. Me encanta ver toda esta diversidad, este grupo tan diverso. Zimbabue, Egipto. Bienvenidos, bienvenidas a todas y todos. Nos encanta tenerlos. La segunda pregunta para ustedes es cuál es el área de trabajo principal en la que ustedes trabajan. Si la podemos simplificar, si trabajan más en temas ambientales, no, derechos de los niños, derechos humanos o en otros temas. Y si es en otros temas, por favor escriban en el chat para que sepamos quiénes son las personas que vinieron a este webinar. Veo que, claro, el ganador son los derechos de los niños y esto es normal porque estamos hablando de la observación general de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y las niñas. Genial. Muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas a todos. Vemos muchas organizaciones ambientales también y algunas otras organizaciones. Por favor, de nuevo, si trabajan en otros temas, escriban en qué temas están trabajando para que sepamos un poco más quién es nuestra audiencia. La siguiente pregunta es una autoevaluación. Bueno, de hecho hay dos preguntas. Una es sobre cómo calificarían su comprensión general de esta observación general número 26, es decir, si la entienden perfectamente, si es una alta comprensión, media, básica, o si entienden poco. Creo que hay una tendencia en lo bajo y básico. Así que esto nos da una idea de que esta guía tal vez va a ser muy útil para ustedes. Tal vez no tengan todas las respuestas hoy, pero tal vez van a poder saber dónde encontrar más información. Así que muchísimas gracias por responder esto. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo calificarían su comprensión actual sobre cómo apoyar la implementación de la observación general 96? Es decir, no solamente saber sobre esta, sino saber qué actividades pueden realizar para poder apoyar la implementación. Tal vez algunos de ustedes ya habrán hecho mucho, tal vez otros no. Veo que la mayoría de las respuestas están ubicadas a- hacia la derecha, la mitad, de medio a básico, básica comprensión. Esto nos da una idea de que este webinar realmente será muy útil para ustedes y espero que así sea. Y bueno, ya le devuelvo el piso a Leticia y si tenemos tiempo podemos evaluar de nuevo al final de la sesión para ver cómo nos fue. Muchísimas gracias. Veo que muchas personas están aquí respondiendo y si no pudieron responder aquí a través de Menti, todavía tienen el chat para dar sus comentarios. Leticia, muchísimas gracias, Laura. Es genial. Nos encanta saber sobre ustedes. Y ahora quisiera invitar a Professor Aim y Benjamin Bensmore, perdón, y es un miembro del Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y las niñas. El profesor Benjamin nos va a hablar más del trabajo del comité y cómo la sociedad civil puede ayudarnos o apoyar esta implementación. Muchísimas gracias. Es un placer poder estar acá. Veo que han venido muchas personas y gracias por organizar esto. Mi buen amigo, mi buena colega, mi Kiko también está acá. Y la observación general es algo que realmente contiene muchos de sus comentarios y hay que darle crédito de que ella realmente contribuyó mucho mientras fue parte del comité.
Mi rol es decir unas cuantas palabras sobre la observación general y cómo lo estamos utilizando como parte del comité, pero quisiera llevar la conversación a unos años atrás, antes de que la observación general fuera incluso propuesta. En el 2016 tuvimos una conversación general sobre los derechos de los niños y las niñas y tuvimos muchos insumos de los niños y las niñas y el comité se movilizó y sentimos que este era el siguiente capítulo en el que queríamos gastar un poco de esfuerzo intelectual para poder asegurarnos de que pudiéramos hacer el monitoreo de estos derechos de las niñas y los niños y su convención. Ya que, y eso que el comité había hecho mucho trabajo, el 2016 fue un punto de inflexión. Como sabemos, la crisis climática ha incrementado y fue inevitable para el comité poderse involucrar sobre este tema de una manera muy concreta. Así que recibimos una comunicación individual y tal vez pueden conocer el caso Sachi, pero esto también llevó a unas contribuciones muy significativas en términos de lo que pensamos como grupo de trabajo, nuestro trabajo y relaciones con las diferentes partes interesadas, agencias y estados, obviamente. Así que este fue parte del contexto que tiene que ser tomado en cuenta para esto. El comentario general o la observación general hace o mejora muchísimo la convención de los derechos de los niños y las niñas. Como ya saben, los contenidos están públicamente disponibles y lo que esto hace es que, primero que todo, de traer un enfoque y esto también lo debería mencionar, es que la observación general y su título es Observación General número 26 sobre los derechos de los niños y el ambiente, con su enfoque especial en en el cambio climático. Es decir, no es simplemente una observación general sobre el cambio climático, sino que es una observación general sobre los niños y las niñas y el ambiente, pero también se enfoca en el cambio climático. Si yo eh, a llevar a los participantes a la conversación que tuvimos, es que no tuvimos suficiente espacio para cubrir todo. Y obviamente la crisis climática es la prioridad acá, pero quisiera decir que esta observación general realmente es sobre los derechos de los niños y las niñas y el ambiente, con un enfoque en cambio climático. Así que el enfoque de derechos de los niños y las niñas y no es no solo el enfoque, sino que tenemos también el cambio climático. Y una de las cosas más interesantes que nos dimos cuenta mientras trabajamos en este documento es que entendimos que como comité esto era una oportunidad para poder cerrar la brecha entre los derechos humanos de un lado y el ambiente internacional del otro lado. Y estos son los temas, no son los temas de los que estamos hablando constantemente como comité, pero esto fue una oportunidad para poder hacer esto, para poder ir más allá de los derechos humanos y empezar a mirar el espacio ambiental internacional y ver cómo podríamos poner los derechos de los niños en el contexto del medio ambiente. Una cosa específica de la que nos sentimos muy orgullosos y gastamos un poco de tiempo en eso fue que miramos las conversaciones entre la igualdad intergeneracional y las futuras generaciones y lo que eso significa para esta observación general y el trabajo que hacemos como comité y pudimos dar unas guías sobre eso también. Quisiera mencionar algo, es que en este momento me estoy conectando de la cima africana del clima. Y esta mañana en una de las sesiones, uno de los delegados dijo que dos de las cosas que o que son escasas en las conversaciones climáticas son el tiempo y los recursos. Son cosas que no tenemos. Y la observación general pone un énfasis especial a este aspecto, especialmente el tema del tiempo, porque los niños no tienen tiempo y sabemos que no tenemos en esta conversación no tenemos mucha abundancia. En esta conversación este es el tema, el tiempo. Sí que eso nos da una sensación de urgencia y las generaciones futuras deberían poder tener en cuenta esta urgencia que tenemos y poder involucrar esto en la observación general. Si ven la estructura de la observación general es que luego de dar unas consideraciones generales de esto, luego vamos los objetivos, queríamos dar una guía sobre cómo podíamos liderar los procesos, cómo involucrar a los niños y otras partes interesadas en este proceso, como tener en cuenta el impacto no solo de la legislación, sino políticas y programas también, que tendrían unas implicaciones significativas sobre los derechos de los niños y las niñas. Así que cuando llegamos a la sección de los derechos, tenemos la relación entre el clima, el ambiente
y los intereses de los niños y las niñas, la implicación de la discriminación. Hay una tendencia general a decir que los desastres son los ecualizadores y ese no siempre es el caso. Los desastres también eh, amplifican otras cosas. ¿Cuáles son las implicaciones para las niñas, para los niños con discapacidades o para las comunidades indígenas? Aquí gastamos bastante tiempo debatiendo, pero también están incluidas con la observación general. El desarrollo es muy crítico y no solamente las instancias donde los niños y las niñas se ahogan en inundaciones, sino las implicaciones sobre su supervivencia, su desarrollo, sobre la negación de la oportunidad de darles unas condiciones de vida. Y esto realmente tiene que ver con los impactos del cambio climático. El derecho a ser escuchados sigue siendo crítico. Hemos visto cómo incluso ahora en la cima africana del clima, hemos visto cómo los planes de adaptación y mitigación nacionales ignoran a los niños de manera significativa y como cuando incluyen a los niños, que es algo que a lo que le damos la bienvenida, generalmente los incluyen como beneficiarios, no tienen un rol activo. Y de hecho, una de las lecciones que hemos aprendido es que el activismo que está hecho por los niños y él tiene una parte muy importante, un impacto muy importante en su derecho a ser escuchados. También deberíamos respetar eso. En el comentario o observación general hemos identificado un número de partes interesadas en términos de mitigación y adaptación. Eso tiene que ser parte del proceso, pero también debemos tener rendición de cuenta. La observación general no ignora el rol importante de la justicia climática y la rendición de cuentas. La prioridad para la rendición de cuentas empieza con los estados y eso no está solo dentro de su jurisdicción, sino que también están las instancias donde hay impactos o efectos negativos del cambio climático en otros países vecinos, otros espacios, y esto no simplemente está en el territorio nacional, sino que tiene que ir más allá de los territorios nacionales. También entregamos guías en términos de la rendición de cuentas del sector corporativo. También tenemos detalles sobre la importancia que tiene la cooperación internacional en este espacio. En este momento estamos en 2025 y ya vamos a llegar al final de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El impacto climático en términos de cómo afecta diferentes disposiciones de la convención es algo que siempre tenemos en nuestra mente mientras continuamos involucrándonos y seguimos hablando de esta observación general. Esto no es el producto del comité, sino que es el producto de miles de niños y niñas que nos dieron sus insumos. Hay muchas organizaciones que nos han ayudado a crear el mejor documento en esta observación general. Como comité sobre los derechos de los niños y las niñas, generalmente digo que esto no es algo que se hizo en el momento correcto, sino que eso realmente estaba atrasado. Y a medida que continuamos monitoreando esta convención de los derechos de los niños y niñas, a- nos referimos generalmente a la observación general. Los estados están involucrados con este y seguimos refiriéndonos a la observación general para que en sus planes de mitigación y adaptación y también para las otras negociaciones que están haciendo, siempre tengan en cuenta la observación general y así continuamos creando un mundo que sea mejor para los niños. Sobre a mis 10 minutos, gracias por la oportunidad y gracias por organizar este webinar y por asegurarse de que nosotros vamos a poder entender que la observación general no es algo del comité solamente y que discutimos en Ginebra, sino que también tenga un alcance a nivel de base comunitaria, donde es más importante. Gracias. Muchas gracias, señor Benyam, por sus reflexiones, por compartir y por compartir sus pensamientos. Muchísimas gracias por destacar el rol activo de los niños y las niñas. Claramente acá hay una interseccionalidad acá que tiene que ver con la observación general número 26. Y gracias también por hablar de la perspectiva más amplia sobre la observación general número 26, porque claramente está conectada con el cambio climático.
Como bien saben, la sociedad civil y los niños y las niñas han trabajado de manera conjunta durante el último año para ayudarnos a entender la observación general y para sugerir maneras de las que podemos todos y todas aportar a su implementación. Ahora escucharemos de Constanza, quien es una consultora que trabaja con Save the Children y coautora de la directriz para observaciones de sociedad civil para apoyar la implementación de la observación general número 26. Estamos con usted, Connie. Buenas tardes. Es un gusto estar acá. Y Mikiko y Benyam fueron bastante inspiradores en sus comentarios sobre la observación general. De hecho, trabajamos juntos en el grupo de trabajo de Child Rights Connect. Entonces, yo he sido testigo de lo inclusivo que fue ese proceso con sociedad civil y con los niños y las niñas. Y también he trabajado de manera estrecha con Lara Wood y con Francisco en el desarrollo de esas directrices. Y obviamente el objetivo de ese ejercicio es tomar esa observación general de ese entorno un poco frío, estéril en Ginebra para ver cómo se puede aplicar a nivel nacional, que es donde más importa. Pasémonos por favor a la próxima diapositiva. Acá quisiera mostrar lo inclusive que ha sido ese proceso en la metodología para mirar cómo incluir los derechos de los niños y las niñas, tal como nos dijo Mikiko, y eso es un espacio en el que nos hemos beneficiado todos de la riqueza y diversidad de los diferentes aliados que tenemos en la comunidad. Hemos recibido más de 200 insumos y acá ven unos 70 logos que indican quién ha aportado al proceso. Y pues Benjamin ya nos habló un poco de la observación general. Bueno, no la observación general, sino esa guía, esas directrices, tiene tres ramas principales. Primero es explicar para qué sirve esas directrices y cómo utilizarlas. No es un manual, no hay que aplicar todas las sugerencias o indicaciones. Luego hay un capítulo sobre qué es la observación general y luego tenemos la sección principal que tiene 6 capítulos que hablan de diferentes aspectos de esas directrices y hablan de cómo implementar la observación general número 26 a nivel nacional. También tenemos unos anexos para entender cómo los dos cuerpos de derecho en paralelo se desarrollaron y ahora tenemos un cruce de derechos humanos y el medio ambiente. Y la idea es también penetrar otros sectores, por ejemplo, el del desarrollo sostenible. Tenemos un anexo donde les explicamos qué dice la observación general número 26 y también acá tenemos el enfoque verde a través del cual uno puede volver a leer ese artículo. Luego tenemos un calendario para que se inspiren y participen en actividades de defensa y luego otras actividades. Hay 3 partes. Como les indiqué, en la primera parte de la publicación les indicamos cómo utilizar esas directrices. Y recuerden que eso es para organizaciones de sociedad civil. Obviamente también va a ser relevante para otras partes interesadas, por ejemplo, los niños y las niñas, pero también para el gobierno, algunas agencias gubernamentales, empresas, y también tiene pertinencia a diferentes escalas, es decir, a nivel local, nacional, regional e internacional. Entonces, esas directrices son principalmente para sociedad civil, pero hay otras partes interesadas que las pueden utilizar. Y acá tenemos información general sobre la observación general número 26. Es importante recordar que ese es un documento muy importante que habla del derecho que tienen los niños y las niñas a un medio ambiente sostenible, limpio
y sostenible. Y eso se indica claramente en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. Y habla de su importancia y cómo eso establece un puente entre las comunidades del medio ambiente y también de los derechos humanos. Acá tenemos una muy buena visión general de seis, los 6 elementos principales. Fue muy difícil agrupar los elementos en estos 6 grupos porque claramente todo está interrelacionado. Tratamos de seguir un orden muy lógico y en cada capítulo tenemos lo que llamamos los puntos de ingreso, que es qué dice la observación general sobre tal cosa, y luego unas acciones prácticas para inspirarlos. Hacemos referencia a acciones concretas que se pueden tomar para mantener viva la observación general número 26. Luego tenemos unos ejemplos que ustedes nos compartieron. Ya en ese webinar nos han compartido unos muy buenos ejemplos de esa guía. Y también hay diferentes recursos de grupos que han experimentado con la implementación de la observación general número 26. Lo primero es obviamente sensibilizar y educar a la gente sobre la observación general número 26 para que no quede en Ginebra. Todos los actores societarios tienen que estar enterados de eso. Tenemos que mirar cómo fortalecer las capacidades gubernamentales. Hay que darles a los gobiernos el conocimiento y las destrezas necesarios para que implementen bien la observación general número 26. Luego hablamos de la defensa. ¿Cómo podemos presionar a los gobiernos para que implementen la observación número 26? Y también cómo hacemos para que lo vuelvan algo transversal. Luego hablamos de la rendición de cuentas. Es muy difícil en el trabajo de la incidencia donde no tenemos éxito. Entonces, ¿cuáles mecanismos más estructurados podemos utilizar para presionar a los gobiernos a tomar acción? Acá tenemos diferentes maneras de trabajar en esas actividades de sensibilización y hablamos de cómo trabajar con funcionarios gubernamentales y públicos y también empresas. También hablamos de cómo trabajar con los medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, diferentes sectores, por ejemplo, educación, salud, justicia, academia, comunidades, padres y el público. En fin, es muy importante que muchos sectores, todos esos sectores, estén enterados de la existencia de Observación General número 26 y sus deberes consecuentes. Y en GC 26, Observación General número 26, estas obligaciones están claramente indicadas en cuanto a la conexión entre los derechos de los niños y niñas y medioambientales. Acá estamos viendo cómo fortalecer las capacidades a través de talleres y otras actividades. Y eso que están viendo en la pantalla se indica claramente en el capítulo 4. Si nos pasamos a la próxima diapositiva, lo podemos seguir viendo. La construcción de capacidades es una manera de hacer incidencia. A ver, el tercer punto. Acá tenemos la participación de los niños y las niñas. Los dos miembros del comité y Benjam enfatizaron bastante este punto. Hay que trabajar mucho en ese tema del derecho de participación de los niños y las niñas. De pronto ustedes ya se han encontrado con colegas quienes no entienden la importancia de los derechos de participación de los niños y las niñas y eso qué implica. Ahora, el cuarto capítulo entra más en el detalle de la implementación. Acá vemos las dos subsecciones que hablan de la recolección de datos y también la evaluación de impacto de los niños y las niñas. Acá hay que mirar qué legislación habría que adoptar, cómo deberían de diseñarse y cómo se ven a nivel nacional y local.
Y acá hay que ver cómo transversalizar la observación general número 26 en diferentes procesos nacionales. Y también Benjamin ya hizo referencia a los ODS principales y demás subconvenciones que tratan de la democracia climática y medioambiental. Y pues algunos de ustedes hablarán obviamente de las negociaciones climáticas, etcétera, y espero con ansias escuchar sus ejemplos concretos más adelante. También hablamos acá de los recursos disponibles para que haya una implementación real y significativa de la observación general número 26. Ahora hablamos concretamente de las empresas. Acá indicamos la información entre el Estado y las empresas. Eso es muy importante. El Estado, como mínimo, tiene la responsabilidad de asegurar que haya una legislación apropiada para obligar a las empresas a ejecutar actividades y ejercicios que no hagan daño al medio ambiente, de exigirles también hacer una evaluación de impacto medioambiental y también de ejecutar procesos de debida diligencia para niños y niñas como mínimo. Y luego deben implementar actividades para que las empresas lo hagan como algo vinculante. Tenemos acá unos colegas en la llamada del también la Costa del Marfil, quienes estarán muy enterados de eso. Y luego, en el sexto capítulo, hablamos mucho de cómo presionar y obligar a los gobiernos a hacer todo eso. Tenemos mecanismos para hacer una planificación conjunta, por ejemplo, el enfoque de rendición de cuentas social para hacer una planificación y monitoreo conjunto. Y luego hablamos de los mecanismos de reporte que ustedes ya conocen bastante bien en los procesos de derechos humanos que existen a nivel global y también regional. Y luego, cuando nada de eso funciona, hablamos de los procesos de litigio. Y un colega alemán ya habló de eso esta mañana en otro webinar y les recomiendo mucho ver esa grabación. Benyam y Mikiko ya hablaron bastante del enfoque multisectorial y la complejidad de la observación general número 26. Esa guía tiene muchas páginas, pero tampoco profundiza completamente en todos los temas que habría que analizar un poco más y que merecen un análisis más profundo. Entonces, con unos colegas de TDH, Jonas y Flavia, pues ellos se están encargando de analizar un poco más esos temas. Y esos los llamamos explainers o artículos que explican. Y ahí lo que se hace es profundizar en esos temas y aspectos. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente saludable, rendición de cuentas empresarial, participación de los niños y las niñas y el derecho a la educación, entre otros temas. Y entonces esperemos que estas publicaciones adicionales les ayuden en su trabajo. Y quisiéramos seguir trabajando de manera incluyente, tal como hicimos en desarrollar esa guía. Acá les ponemos sus datos de contacto para que se contacten con Jonas y Flavia en este ejercicio. Muchas gracias. Y les cedo la palabra a Leticia. Muchas gracias, Constanza. Yo creo que esa guía nos va a ayudar bastante. Creo que nos va a ayudar bastante con nuestra incidencia a nivel local, regional, nacional e internacional. Ahora me da mucho gusto invitar a Dulce a hablar. Ella es miembro del comité y va a hablar de qué herramientas utilizaron para desarrollar esa guía de la observación general número 26. Dulce va a hablar en español, entonces por favor escojan su idioma de preferencia en el módulo de interpretación. Adelante, Dulce.
Dulce, no la escuchamos. Ok, muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Dulce María, tengo 15 años de edad y soy de Ecuador. Y el día de hoy para mí es un gusto presentarles el kit escolar que hemos estado elaborando conjunto al Children's Advisory Team. Es el kit escolar sobre los derechos ambientales de los niños, niñas y adolescentes y su relación con el cambio climático. Siguiente, por favor, gracias. Bueno, es el equipo asesor infantil, que es con quien hemos estado elaborando estos proyectos, es un grupo formado por niñez y adolescencia que representa la voz de los menores de 18 años dentro de una organización o institución, que en este caso es Child Rights Connect. Su función principal es participar activamente dentro de la toma de decisiones al momento de proponer ideas y compartir opiniones desde diversas perspectivas, porque somos un grupo de niños, niñas y adolescentes de diversas partes del mundo. En este aspecto, dentro de los proyectos que elaboramos, tenemos una visión bastante amplia acerca de las realidades de cada uno. Es importante también que nosotros apoyamos los procesos que afectan directamente a las niñas, niños y adolescentes, garantizando que sus derechos sean escuchados y respetados. Siguiente, por favor. Los miembros del CAT, del Children's Advisory Team, son niñez y adolescencia que están en un rango de edad de los de 10 a los 18 años, elegidos para formar parte del equipo a través de convocatorias abiertas. También existen facilitadores adultos que son miembros de Child Rights Connect que apoyan los distintos procesos en los cuales trabajamos y a su vez garantizan que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También existen representantes diversos, como que los miembros a menudo provienen de diferentes orígenes y países, que en este caso también tenemos representantes de escuelas, asociaciones u organizaciones internacionales, lo que enriquece las perspectivas del grupo al momento de elaborar los distintos proyectos. Siguiente. ¿Por qué decidimos trabajar en el GC.26? Primero tenemos que el cambio climático en sí es un problema visible e importante para todos los niños, niñas y adolescentes, que a su vez afecta en el cumplimiento de sus derechos. Es importante empoderar a otros menores para luchar contra este problema. Y este fue una de lo que nos potenció a trabajar en la elaboración del kit escolar. Por otra parte, tenemos que los niños, niñas y adolescentes en sí necesitaban este recurso dinámico e interactivo para conocer y sobre todo también educar a otros niños, niñas, adolescentes, adultos, jóvenes sobre el cambio climático y el impacto que éste tiene. También el GC20 en sí nos da una perspectiva más que nada reflexiva acerca de lo que es la conciencia ambiental. Este documento innovador, sobre todo en la observación general número 26, es para que los menores comprendan el impacto del cambio climático en los derechos de la niñez, porque el cambio climático, como está presente en la mayoría en todos los países en sí, afecta en diversas partes y áreas de los distintos derechos de la niñez y adolescencia, sobre todo también en temas de educación. El kit escolar incluye lo que son tres documentos o tres partes. Primero tenemos lo que es una presentación, que en la siguiente diapositiva podemos observar lo que son la lista de contenidos, que en sí es la presentación, es la parte teórica que sirve de un inicio para comprender todo lo que es el cambio climático. Siguiente, por favor. En sí, esta presentación, al ser toda la parte teórica, tenemos primero como punto de partida lo que es el cambio climático, cuáles son las principales causas del cambio climático y sobre todo también lo que son los efectos que éste tiene en la vida cotidiana. Sobre todo, queremos resaltar esta parte de que el derecho de la niñez y adolescencia existe, que ellos tienen en sí el derecho a vivir en un medio ambiente limpio y saludable de acuerdo con la OG 26.
Y también lo que nosotros planteamos son distintas incógnitas a lo largo de la presentación, como qué es lo que podemos hacer frente al cambio climático. No solo dando una perspectiva de quejas sobre qué es lo que está pasando, sino también impulsar a la niñez y adolescencia a dar sus soluciones desde sus distintas perspectivas. Siguiente, por favor. La segunda parte de este kit escolar que hemos estado elaborando es la guía de actividades. Esta es en sí que nos proporciona una información adicional para las presentaciones, para que los niños puedan entender si es que en la presentación no estuvo algo claro o pueden revisar esta guía de actividades. Explica el cambio climático y su impacto en los derechos de la niñez y adolescencia a través de distintas actividades dinámicas e interactivas. Y también incluye sugerencias pues de estas actividades prácticas que lo pueden elaborar cualquier edad, cualquier niño. Diseñado también para acompañar conjunto con los folletos o los workbooks que son para edades de dos rangos. El primero es de 7 a 12 años y el segundo de 13 a 17 años. Y está disponible en inglés, francés y español. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están lo que son las portadas de los dos workbooks en donde se encuentra la información general sobre cómo lo pueden utilizar y en la siguiente diapositiva se encuentra una tabla acerca de una tabla comparativa de los contenidos de estos dos kits. Siguiente, por favor. Esta es la tabla comparativa en donde podemos ver la lista de contenidos de ambos libros de actividades. Primero, en el de 7 a 12 años, este libro de este workbook en sí se centra más en actividades divertidas, en actividades creativas, no tan profundas, pero a la vez queriendo hacer que los niños y que tengan este workbook sean capaces también de darse cuenta de lo que está pasando con el cambio climático y cómo esto a su vez les está afectando. Tiene dibujos sobre el futuro climático, tiene actividades como el diseño de una vivienda ecológica y también compromisos climáticos personales que pueden elaborar desde sus hogares y viviendas. También tiene juegos sobre el reciclaje y los residuos. Por otro lado, tenemos el libro de actividades ya para adolescentes, que este se centra más en reflexiones y propuestas más profundas, como identificar los desastres climáticos locales, a su vez dar soluciones como escribir artículos y cartas sobre el futuro climático, sobre cómo ellos pueden dar solución a estos desastres climáticos locales. También se centra en elaborar un plan de acción personal, un compromiso, por eso decía que este libro de actividades sí es un poco más profundo, más reflexivo, más... Y también tenemos una parte de los compromisos y campañas medioambientales para impulsar a la niñez y adolescencia a que no solo realicen, a que no solo difundan la información de este workbook en sus escuelas, sino que también lo pueden hacer dentro de sus hogares. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva teníamos una guía sobre cómo se puede utilizar el kit escolar en la última diapositiva. Bueno, ¿cómo podemos utilizar el kit escolar? Primero es importante recalcar que este kit escolar, al ser algo compacto, sencillo, básico, con información necesaria pero a la vez resumida, es fácil de usar en las aulas escolares con la ayuda de los profesores, porque no se necesitaría en sí de una explicación tan avanzada o tan profunda. También puede ser utilizado con grupos de niñez y adolescencia en otros lugares, como por ejemplo en eventos organizados en las comunidades o en las regiones, a la vez que en organizaciones de esas propias ciudades. También es importante traducir y compartir ampliamente el kit escolar para que los menores aprendan sobre él. Es decir, en este caso el kit escolar está disponible únicamente en 3 idiomas, pero en caso de que algún niño, niña o adolescente quisiera que este kit escolar esté traducido a su idioma, lo pueda hacer y a la vez lo pueda difundir.
En sí, este kit escolar se trabajó porque es una forma de que los niños puedan participar activamente también en el diseño y en la implementación de las actividades, porque en sí la niñez y adolescencia son los facilitadores que dan el visto bueno sobre este kit. Por último, el objetivo general de toda esta presentación, de toda la elaboración del kit escolar, es en sí el empoderamiento a los niños, niñas y adolescentes para que generen un cambio significativo en la comunidad y en su región. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Gracias por tu participación y por compartir acá. Tu participación acá es muy importante y yo sé que esas herramientas seguramente van a ser muy útiles para los niños y las niñas del mundo, pero también para nosotros y nosotras, todas las partes interesadas. Ahora, antes de continuar con la siguiente parte del webinar, quisiera recordarle a los y las participantes que si tienen preguntas para eh, algunos de los participantes o panelistas, por favor las pueden escribir en la caja de preguntas y respuestas. Dicen para quién es la pregunta y ellos y ellas podrán responder a esta pregunta por escrito o también verbalmente. Ahora le damos el micrófono a los participantes para que compartan experiencias. Tenemos unas preguntas que nos van a guiar esta conversación. Pero sí, compartan su respuesta donde se sientan más cómodos. Una pregunta es cómo la guía puede ser útil para su trabajo. Describan el trabajo que han hecho o que quieren hacer en relación a la observación general número 26. O también pueden dar una sugerencia para las otras partes interesadas que están escuchando hoy. Y para empezar y tener un poco de inspiración, quisiera invitar a, a algunas personas que han aceptado compartir sus reflexiones. Así que vamos a empezar con Lucutilla Emed de Costa de Marfil. Lucu, hola a todos y todas. Muchísimas gracias por organizar esta sesión sobre la protección de los derechos de las niñas y los niños y su derecho a un ambiente saludable. Primero que todo, sería importante decir que hemos liderado diferentes iniciativas en las cuales hemos tomado en cuenta los derechos de las niñas y los niños. Y hemos realizado muchas actividades para fortalecer las capacidades de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y para adoptar nuevas políticas en relación a un ambiente sano para los niños. También hemos visto que había poca información relacionada con el cambio climático y su impacto en los niños y las niñas. Así que invitamos al gobierno y las comunidades de sociedad civil y los niños y niñas también, a través de diferentes campañas de concientización sobre los derechos de las niñas y niños. Esto se hizo para poder proteger los derechos de las niñas y niños. Siguiente diapositiva, por favor. Somos un socio técnico y no teníamos la capacidad no teníamos suficientes capacidades. Y así que nos hemos beneficiado de diferentes sesiones que nos han ayudado a fortalecer nuestras capacidades, lideradas por Save the Children, la organización.
Hemos tenido unas sesiones de trabajo de incidencia para poder habilitar la participación de los niños y niñas. También desarrollamos exposiciones para poder hablar de la observación general 26. Y estuvimos hablando de documentos estratégicos que tenían que ver con el ambiente y las contribuciones específicas a nivel nacional. Tenemos diferentes artículos o provisiones en términos de los derechos de las niñas y niños y sus contribuciones. Hemos tratado de multiplicar estas acciones a través de talleres sobre nuevas provisiones en la ley, en las leyes relacionadas con los derechos de las niñas y los niños. También tenemos el apoyo de, de la Agencia Nacional Ambiental y también desarrollamos materiales de capacitación en relación de la observación general 26 que han sido utilizadas para poder capacitar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan entender todas las estrategias y todo el contenido de esta observación general. También queríamos o queremos apoyar la participación de los niños y las niñas durante la COP29. Así que creamos un grupo de trabajo para este propósito. Adaptamos los materiales también para que fueran más fáciles de leer para los niños y niñas, para poder hablar con los niños y las niñas y facilitar así la comprensión de todos y todas. Anterior, diapositiva anterior, por favor. Hablando de las organizaciones de la sociedad civil, ellas desarrollaron una herramienta de autoevaluación que les ayudó a identificar debilidades relacionadas con la integración de los temas relacionados con el ambiente. La idea de estas sesiones fue hablar de temas ambientales y cambio climático y en relación a los derechos de las niñas y niños. La idea era también desarrollar una herramienta amigable para los niños y niñas. Tuvimos diferentes organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos para poder influenciar la toma de decisiones e incluir a los niños y niñas en estos espacios. Empezamos con consultas con los niños para poder incrementar sus contribuciones. También hemos empezado unos procesos de trabajo de incidencia con los niños y niñas. Y también sobre la implementación de la observación general número 26. Tenemos sesiones de consulta con niños y niñas para poder verificar o evaluar el impacto del cambio climático en relacionado con la polución y otros impactos también. Y también para definir acciones. Eso también está alineado con el Código Ambiental de nuestro país.
Presentamos los resultados de todas estas sesiones de consulta con el Departamento de Gestión de Climática y Transición Climática. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hicimos una capacitación con niños y niñas. Y el material que utilizamos en la izquierda, que lo pueden ver, los contenidos de ese material tienen que ver con los derechos de niñas y niños y el cambio climático. También desarrollamos iniciativas para la participación de niños y niñas. Por ejemplo, durante el Día Internacional del Ambiente. Aquí en las imágenes pueden ver cómo los niños participaron en un panel, por ejemplo, y también pueden ver en las imágenes unas sesiones de trabajo con niños y niñas. Y acá los niños y niñas tuvieron la oportunidad de proponer soluciones que fueron o serían presentadas a las autoridades. Así que todas estas acciones son parte de una iniciativa para una transformación integral. Queremos siempre incluir la participación de los niños y niñas en todas estas iniciativas. Además, queremos incluirlos e incluirlas en la toma de decisiones políticas relacionadas con el ambiente. Así que todas estas iniciativas fueron posibles gracias a la financiación de Save the Children. Tuvimos el apoyo de muchas otras iniciativas y programas que hicieron esto posible. También tuvimos una herramienta muy importante para las organizaciones de la sociedad civil, que tiene información obviamente sobre la observación general 26 y sobre cómo incluir a los niños y niñas en estos procesos. Es posible influenciar la toma de decisiones y creación de políticas a través de estas acciones e iniciativas. Tenemos buenas noticias. El proceso del trabajo de incidencia con el Ministerio de Ambiente y otras autoridades en términos de las consultas y la participación de niños y niñas fue muy exitosa, ha sido muy exitosa y hemos transmitido o compartido un borrador y este fue tomado en cuenta por el ministerio. Así que vamos a continuar con este trabajo el resto del año. Hablando ahora de los siguientes pasos. Debemos empezar la implementación de diferentes acciones para reforzar las coaliciones, hacer más trabajo de incidencia y también organizaremos otra exposición y tenemos diferentes actores o partes interesadas del Estado implicadas en estas iniciativas. La idea es obviamente tener más participación de niños y niñas y tener la participación de la sociedad en general. Gracias. Muchísimas gracias. Fue muy importante saber sobre la iniciativa de ustedes tan importante y se nos está acabando el tiempo, así que me gustaría abrir el piso a Julia de Brasil que va a presentar la coalición de climática y niños.
Brasil. Julia, el piso es tuyo. Hola, ¿me pueden escuchar bien? Sí, te podemos escuchar. Perfecto. Primero que todo, buenos días a todos y todas. Estamos en la mañana aquí en Brasil. Es un honor estar acá representando a CLICA, la coalición para el clima, niños, acá en Brasil. Soy Julia y soy especialista de climática de acá de Brasil, uno de los cofundadores de GLICA. Así que primero que todo, me gustaría presentarles a GLICA primero. GLICA es una coalición de la sociedad civil dedicada a defender los derechos de los niñas, niños y adolescentes presentes en las futuras generaciones y su derecho a un ambiente sano y limpio. Y es una organización que trabaja de manera conjunta para poder mirar los efectos negativos que el cambio climático genera en las vidas de niños y niñas acá en Brasil. Y entonces somos parte de una red de organizaciones para n- niños en etapa temprana. CLICA se ha establecido como punto de referencia en la defensa de los derechos de los niños y niñas enfrentando la crisis climática. Cuando el Comité de la ONU de los Derechos de los Niños y las Niñas anunció la preparación de la observación general número 26, CLICA inmediatamente se movilizó para hacer sus aportes. Ese es un proceso participativo que nos ayudó a asegurar que el texto final de GC26 reflejara la realidad y las realidades de los niños y las niñas en el sur global. GS26 para nosotros no es solo un documento legal, se puede ver como una hoja de ruta para tomar acción. Y también confirma que los niños y las niñas tienen derecho a tener un medio ambiente saludable, limpio y sostenible. Y va más allá de las fronteras nacionales. Hay que incluir a los niños y las niñas de manera significativa en la toma de decisiones. Desde la adopción y publicación de GC26, en CLICA hemos tratado de volver GC26 en acciones concretas. Quisiera hablar entonces de la política en la que CLICA ha estado trabajando en los últimos años. Entonces, aportamos al Plan Climático Participativo del Gobierno de Brasil. También hemos hecho aportes a la legislación de cambio climático y propusimos la creación de Programa Nacional para la Protección de los Niños y Niñas de los Impactos Climáticos. Eso incluye educación, también adaptación y protocolos de emergencia. Después de las olas de calor, inundaciones extremas que vimos en Brasil el año pasado, hemos entonces defendido y promovido ese protocolo intersectorial, trabajando con varios sectores, centrándonos en las necesidades de niños y niñas, además de adolescentes en ese contexto de desastres. Rica también ha trabajado en la representación de niños, niñas y adolescentes en espacios de toma de decisiones. El Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Brasil nos ha reconocido y CLICA ha asegurado también un puesto de la mesa en el Consejo Nacional del Medio Ambiente. Hay dos instituciones que trabajan con CLICA y nuestra participación es muy importante. Obviamente, queremos asegurar que los derechos de los niños y las niñas se tengan en cuenta en el desarrollo de las reglamentaciones medioambientales. También en las elecciones municipales en Brasil el año pasado tuvimos una participación. ¿Cómo participamos? Pues publicamos una carta de recomendaciones para influenciar diferentes acciones en, o para tener influencia en las acciones de los candidatos municipales.
Les dimos a las personas jóvenes un espacio para formular sus recomendaciones para que los gobiernos locales integren la justicia climática y perspectivas intergeneracionales en sus planes. Y entonces hemos trabajado en la creación de políticas públicas de esta manera. En cuanto a nuestras actividades y en la implementación de GC26, hay que traducir esos compromisos en cambios reales en nuestros territorios donde viven niños y niñas. Acá en Brasil, eso implica escuchar a y capturar las perspectivas de comunidades quilombolas y también de comunidades indígenas. También escuchar las voces de niños y niñas en zonas rurales. Hay muchos niños y niñas que experimentan un impacto desproporcional en cuanto a las inundaciones, calidad de aire y otros temas conexos. Hay que entonces hacer un análisis completo para ver cómo implementar la observación general número 26. Queremos integrar en ese proceso la igualdad y diversidad de nuestros niños y niñas. En conclusión, quisiera destacar que nuestra perspectiva es que los niños y las niñas son titulares de derechos y como coalición estamos comprometidos a seguir en esa experiencia defendiendo los derechos de los niños y niñas, siempre escuchando las voces de los niños, niñas y adolescentes de diferentes partes de Brasil para que participen en ese proceso global. Y también hay un evento muy importante que se llama COP30 y va a ser otro espacio importante que vamos a poder utilizar para nuestras actividades de incidencia, intercambio de conocimiento y gobernanza. Ahí vamos a trabajar para que las voces de esos niños, niñas y adolescentes sean escuchadas y que se integren totalmente en los planes nacionales, locales y otros documentos importantes y demás documentos y actividades que surjan como resultado de la COP30. Eso es un poco, eso es un poco de lo que hacemos y con mucho gusto les podemos compartir unos documentos que creamos y publicamos el año pasado. El año pasado también hubo el G20 y acá en Brasil celebramos el G20 social acá en Río de Janeiro. Fue otro espacio internacional que nos dio la oportunidad de conectar eso con las actividades locales y esfuerzos nacionales para que esa agenda de los niños y niñas y adolescentes y la protección de sus derechos y el derecho a tener acceso a un medio ambiente seguro y saludable pudiera ser parte de las conversaciones correspondientes. Esa es un poco la visión más general que quisiera compartir con ustedes y quisiera enfatizar que la observación general número 26 se vuelve un instrumento vivo cuando la verdad logremos esos espacios y esa influencia en las políticas públicas, fortaleciendo sistemas de protección, inspirando acciones para la justicia climática en todo el mundo. De nuevo, muchísimas gracias por invitarnos a participar hoy. Y gracias a todos y todas por estar acá. Me ha encantado tener la oportunidad de escuchar cómo en otras iniciativas están trabajando para implementar ese documento tan importante. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias, Julia, por compartir con nosotros. Y pues estamos muy orgullosos y orgullosas de todo que han hecho en Clica. Bueno, por último, pero no menos importante, quisiera llamar a Isabel Kolevinov de CRIN, quien va a hablar un poquito más de lo que hacen en su organización. Isabel tiene la palabra. Muchas gracias, Leticia. Es un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación para hablar un poquito de lo que hacemos en CRIN, que
es la Red Internacional de Derechos del Niño, o CRIM por sus siglas en inglés. En CRIN hemos estado trabajando en Observación General número 26. Somos una organización internacional. Nos enfocamos bastante en temas medioambientales. Para nosotros, GC26 es más que solo un texto legal. Es realmente una fuente de inspiración y un llamado a la acción, como ya se mencionó. Afirma lo que muchos de nosotros en los espacios de justicia medioambiental y derechos de los niños y niñas hemos creído hace mucho tiempo. Los niños y las niñas no solo son víctimas pasivos de daños, sino que también son titulares de derechos y agentes poderosos del cambio. Entonces, el GS26 y la guía que se lanza hoy están llenos de referencias y acciones prácticas que pueden ejecutar la comunidad en general para asegurar que se respeten los derechos de los niños y niñas en cuanto a temas medioambientales. En Green hemos utilizado ese documento bastante en nuestra investigación y publicaciones y también en la construcción y diseño de nuestros mensajes de incidencia y recomendaciones de política pública. Ha sido muy inspirador escuchar de otras personas hoy. Y ahora quisiera, si se pudiera, darles unos ejemplos concretos de cómo en CRIN hemos utilizado GC26 en nuestro trabajo. Ahora les voy a hablar de cómo hemos utilizado GC26 para diseñar nuestros mensajes de incidencia en diferentes espacios nacionales e internacionales. Como se menciona en la guía, y hemos utilizado, ese ya muchas veces desde la publicación de GC26, hemos utilizado esa guía para hacer solicitudes a los relatores especiales de la ONU. Hemos hecho referencia a la observación general en sí. Lo hemos hecho en nuestras solicitudes a los relatores espaciales medio ambiente y derechos, además al relator especial quien trabaja en temas de químicos tóxicos. Hemos utilizado el contenido de la observación en general, número 26, para apoyar la incidencia de los niños y niñas en el proceso de toma de decisiones en cuanto a temas medioambientales. Quisiera acá hacer referencia al marco de la ONU del cambio climático que acaba de mencionar nuestra amiga de Brasil. La observación general se mencionó y se referenció como la base legal para justificar la participación de los niños y las niñas en esas conferencias, para participar en el diálogo experto que tuvo lugar en las entidades subsidiarias en los eventos pre-COP que se hacen todos los años en Bonn. Ese evento ya se hizo en el 2024 y hemos estado utilizando la observación general en este contexto. Otro ejemplo que les quisiera compartir es el convenio Aarhus. Bueno, de pronto no todos conocen ese convenio. Ese convenio Aarhus es un tratado clave internacional que protege el derecho de tener acceso a la información y también a la participación política y también a la justicia en temas medioambientales. El convenio en sí no habla explícitamente de los niños y niñas, pero la observación general número 26 ahí nos ha dado un puente interpretativo para que esos pilares de nuevo, acceso a información, participación pública, acceso a justicia, sean directamente relevantes a los derechos de los niños y niñas en este contexto desde el 2023, en conjunto con otras organizaciones que están en el grupo de trabajo para niños y niñas en temas medioambientales, pues en CRIN hemos estado trabajando para ahí promover la inclusión explícita de los derechos de niños y niñas en ese marco. Hemos visto un reconocimiento creciente de los derechos de los niños y niñas y sus derechos medioambientales en las reuniones correspondientes y también las recomendaciones clave que han surgido como resultado de estas reuniones. Eso es un paso muy importante para la democracia medioambiental que incluya todas las generaciones. Y también será parte del
del encuentro de las partes que tendrá lugar en noviembre, o la conferencia de las partes que tendrá lugar en noviembre de este año. Quisiera darles otro ejemplo, y ese es en el encuentro UNIA. Esa es la Asamblea Medioambiental de la ONU que tendrá lugar en diciembre en Kenia. La primera vez que participamos en la edición 6 de UNEA, pues sí, justo se había publicado las recomendaciones. Eso nos ayudó a iniciar la participación de los niños y niñas para el uso de la observación general. Y este año, como paso adelante, existe la posibilidad de que se proponga una resolución para que se apruebe en la edición 7 de UNEA. Eso entonces, si eso tiene éxito, la idea es que la observación general número 26 vuelva a ser otra vez una herramienta útil para tener una influencia en el lenguaje utilizado en esta resolución que se hablará en la edición 7 de UNEA. También quisiera hablar del trabajo que hacemos con nuestros asesores climáticos, quienes son todos menores a 18 años. Todos son activistas del clima y están trabajando actualmente en ponerse en contacto con sus propios gobiernos para tener una influencia en los NDCs o contribuciones nacionalmente determinadas y van a pedir que haya más respeto por los derechos de los niños y niñas en la definición de los NDCs y que los NDCs también sean más ambiciosas. Y ahí tenemos una guía para indicar cómo se toman en cuenta los derechos de los niños y niñas en la legislación nacional climática. Si tuviera algún consejo que dar, porque es algo que nos pidieron, yo diría que la observación general es una herramienta inspiradora y también deberíamos utilizar la guía para ver cómo utilizar la observación general número 26 en sus propios trabajos. En CRIN ha sido muy alentador ver cómo eso se ha utilizado por parte de organizaciones aliadas en el espacio medioambiental y eso es realmente acá un impulso compartido. Nos recuerda que sí, estamos enfrentando una crisis climática urgente y global, pero al mismo tiempo nuestro poder colectivo también es muy potente. Podemos responder a esa crisis y eso aplica especialmente en cuanto a los derechos de los niños y niñas. Entonces les dejo con eso. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá y compartir nuestra experiencia en el uso de GC26. Muchas gracias, Isabel, y gracias a todos y todos por sus aportes. Ha sido muy importante entender cómo han utilizado ese documento a nivel nacional y también internacional. Como se acaba de mencionar en el chat, y ese es un comentario de Benjam, de pronto ya saben que la opinión asesora de la Corte Interamericana en el sistema interamericano también hizo referencia a la observación general número 26. Eso quiere decir que es un instrumento vivo, como todos y todos han dicho. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. La idea ahora era abrirles un espacio para que hicieran sus preguntas o para que compartieran sus experiencias. Desafortunadamente, no tenemos tiempo para eso. Sin embargo, quisiera pasarle darle la palabra a que cree Akure porque veo que lleva un buen rato con su mano alzada y yo creo que tiene una pregunta sobre la rendición de cuentas empresarial. Vamos con Akure rápidamente. Buenas noches, buenas tardes a todos, todas ustedes. Gracias por darme la palabra. Quisiera comentar algo. A través de la observación general 26 podemos involucrarnos
o involucrar a las empresas para que puedan avanzar los derechos de los niños y niñas. En esta observación general 26 tenemos una parte específica que habla sobre el impacto de las empresas sobre el ambiente y cómo esto, además, o a su vez, tiene un impacto sobre o en los niños y niñas. Hay otra parte que también habla de la incidencia de las actividades de estas empresas en en el ambiente. Así que quería invitarlos e invitarlas a leer este documento. Y en la guía tenemos la experiencia de muchos países también en relación al ambiente y el cambio climático y cómo todo esto se vincula con los derechos de niños y niñas. Muchas gracias. Gracias, Akur. Gracias por compartir esto. Ahora sé que el tiempo se acabó, así que quisiera agradecerles a todos y todas por estar acá el día de hoy. Vamos a compartir la grabación y también los materiales de esta sesión y las diapositivas también. Por favor, si les parece que esta información es útil, siéntanse libres de compartirla con sus redes y con sus aliados. Les vamos a cargar la presentación de PowerPoint sobre el lanzamiento de la guía y de nuevo, esperamos que esta presentación sea útil para ustedes. También podemos los casos de uso en las página de internet de la serie de cómo aplicar los derechos de niños y niñas. Y aquí pueden encontrar diferentes recursos. Muchísimas gracias. Eso sería todo por hoy y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Leticia, y gracias a todos y todas. Gracias por estar y por sus contribuciones.